Bueno, vamos a buscar en la palabra un pasaje, vamos a reflexionar en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan 2:15. Vamos a leer hasta el versículo 17 en Primera de Juan 2:15 al 17. Dice la palabra: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Leemos todos juntos el 17? 1, 2, 3. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Oramos. Padre, te pedimos, Señor, que en esta noche tú nos hables. Padre, cuando tu palabra se abre, cosas suceden porque es tu voz, Señor, y queremos tomarlo de esa manera. Enséñanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, en nombre de Jesús. Amén. Ahí está. Bueno, contando un poquito el contexto de este pasaje, tenemos al anciano Juan, ¿sí? Ya al final de su vida escribiendo esta carta, y es una carta maravillosa de estudiar. Te desafío a que la puedas leer, las epístolas de Juan. Es maravilloso, pero un poquito hablando del contexto de lo que leímos hoy, en el capítulo 2 del versículo 7, ¿sí? Hasta el versículo 14, Juan viene hablando acerca del amor. Y viene hablando acerca de la supremacía del amor. El amor, lo que él quiere comunicar es que el amor en la vida cristiana es algo supremo, o sea, ocupa el primer lugar. Es superior, habla de la superioridad del amor. Y de hecho él habla del mandamiento más importante de todo el Antiguo Testamento. Él habla del mandamiento antiguo y después habla del mandamiento nuevo y se refiere al amor, ¿sí? Podríamos decir que el amor resume todas las responsabilidades del ser humano para con Dios. Si uno lee los 10 mandamientos, uno va a ver que los primeros 5 mandamientos tienen que ver en relación a Dios. Y todos esos mandamientos Jesús los resumió cuando le preguntaron en amarás a quién con todo tu corazón. A Dios. Y los segundos 5 mandamientos de la ley también se resumen en amor, porque Jesús dijo, y el segundo mandamiento es semejante, amarás a quién, a tu prójimo. Es decir, Juan quería que entendamos que no hay nada más importante, no hay nada que reemplace el amor en la vida cristiana. El amor es lo superior, es lo prioritario, es lo más importante. Dios nos creó para amarle, para vivir en una relación de amor con Él, y nos regeneró para poder hacerlo, porque por causa del pecado eso no se podía lograr. Entonces el amor, sí, es lo central en la vida cristiana. Ahora, me gusta porque Juan es muy realista. Después de hablar del amor, como leímos ahora, va a decir, no améis ¿a qué? Al mundo. Y yo veo que Juan acá es consciente de que hay una realidad. Y yo quiero que hablemos un poquito de esto hoy. ¿Y la realidad cuál es? La realidad es que en nuestro corazón hay una batalla. Hay un campo de guerra. Se libra una guerra, y no es la guerra que se está por librar en Medio Oriente, ¿sí? Es la guerra que se libra en el terreno de nuestro propio corazón. Y ahí compite, ahí hay una competencia de amores, podríamos decir. Por un lado, sí, Dios nos crea para amarle, para vivir en esa relación de amor con Él, pero existe un peligro. Y es el peligro de que en nuestro corazón, en lugar de amar a Dios, amemos otras cosas, ¿no? Y eso es lo que en esencia se llama idolatría en la Biblia. La Biblia, cuando habla de idolatría, justamente habla de eso. De algo que reemplaza el lugar de Dios, de algo que se roba el amor que Dios merece. Y eso pueden ser distintas cosas. Eso puede ser el amor hacia otra persona, eso puede ser el amor hacia mi cuerpo, eso puede ser el amor hacia mi salud, eso puede ser el amor a lo material, al placer, y podríamos seguir. Todo eso es idolatría. Pero Juan acá quiere hablar de un amor muy específico y de un ídolo muy específico que puede ser ¿qué cosa? El mundo, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poquito en cuanto al amor al mundo, en cuanto a este ídolo, ¿sí? Llamado aquí el mundo,
Y Juan nos va a hablar de 3 verdades en cuanto al amor. ¿Cuántas verdades? A ver, 3. A ver si están atentos. Vamos a hablar de 3 verdades en cuanto al mundo, ¿sí? En cuanto al amor al mundo. Y la primera, antes de mencionársela, quiero explicar un poquito a qué se refiere Juan con esto de mundo, ¿sí? Porque es importante entender qué es lo que significa no améis al mundo. Bueno, ¿qué es el mundo? La palabra que Juan utiliza es la palabra cosmos, ¿sí? Esa es la palabra que él usa para referirse a mundo, la palabra cosmos. Pero Juan, con decir mundo, no se refiere a este mundo como universo, ¿sí? Como creación de Dios. Juan no está diciendo eso. Cuando la Biblia habla de mundo en este sentido, no se refiere, ¿sí? Al universo físico, porque el universo es creación ¿de quién? De Dios. No se refiere a ese mundo, a la creación, a la naturaleza. Tampoco se refiere a las personas que viven en el mundo, ¿no? Porque Dios nos manda ¿a qué con las personas? Amar a las personas. Entonces el mundo no es el universo físico, no son las personas. ¿Qué es el mundo entonces? El cosmos se refiere al sistema humano caído. El sistema mundial, las sociedades humanas organizadas de manera en oposición ¿a quién? A Dios. Me gusta mucho la definición de Ryrie. ¿Alguien leyó o tiene una Biblia de Ryrie, un autor muy conocido? Él dice, atención, el mundo es un sistema organizado a cuya cabeza está ¿quién? Satanás, y que hace a un lado a Dios en todo, oponiéndose a él. Por eso Juan más adelante habla del mundo y dice, el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, hermanos, cuando nos referimos a no amar al mundo, nos referimos a no amar este sistema humano organizado bajo pautas, bajo comportamientos, bajo principios. Vamos a profundizar un poco más en esto, pero que está gobernado por una persona, por un ser espiritual llamado Satanás. Pero vamos a profundizar un poco más en esto del mundo. No vamos a buscar los pasajes, pero creo importante entender a qué nos referimos con esto del cosmos. En primer lugar, vamos a ver que el mundo es un sistema poderoso. Es poderoso este mundo. ¿Por qué? Porque Pablo dijo en Efesios 2:2 que nosotros antes de Cristo seguíamos la corriente ¿de qué? De este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Es decir, esto es un sistema poderoso, ¿sí? Hay una especie de corriente, una fuerza que arrastra a la humanidad en el presente. Yo creo que hagamos el esfuerzo de pensar un poco más allá de lo que vemos simplemente en el día a día. Te hago una pregunta, o les hago una pregunta. ¿Es posible ver en la sociedad humana mundial ciertos tipos de patrones de conducta? ¿Sí o no? ¿Es posible verlo? Sí. Si uno piensa un poco, uno puede ver que hay ciertas características en la sociedad general que tienen que ver con esta corriente del mundo. Hoy hay una marcada inclinación por vivir el momento, ¿no? Por vivir el presente, por lo material, por el placer del momento. Existen esos patrones, esa es la corriente de este mundo. Pero no solo es un sistema poderoso, también es un sistema de pensamiento, porque dice Colosenses 2:8, dice, mirad que nadie os engañe. ¿Por medio de qué? De filosofías y huecas sutilezas. Es algo sutil. Si pensamos en profundidad en el mundo, existen estas filosofías sutiles que entran ¿cómo? Engañosamente. Esas son estas filosofías sutiles, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, ¿no? Y esto es verdad, uno puede ver televisión, uno puede ver en internet, o lo que sea que haga, uno ve que estas filosofías permean, es decir, están siendo comunicadas de manera sigilosa a nivel mundial, ¿sí? No quiero entrar en detalle en esto porque es un tema muy amplio, pero es un sistema de pensamiento, pensemos en eso, ¿sí? Son categorías de pensamiento, eso es el mundo, ¿no? Otra cosa, también es un sistema de corrupción, el mundo, el cosmos, como habla Juan acá. Porque, por ejemplo, dice Santiago 1:27, la religión verdadera es, y ahí describe, y al final dice, y es guardarse sin mancha ¿de qué? Del mundo. O sea que este cosmos, este sistema gobernado por Satanás, es corrupto. Siempre va a tender a la corrupción. Va a tender a movilizar a las personas hacia el pecado.
hacia la corrupción. Eso tiene que ver con oponerse siempre al diseño de Dios para todo, para la familia, para la sexualidad, para un montón de cosas. Es un sistema corrupto. Pero también es un sistema opuesto a la vida cristiana. El mundo gobernado por Satanás se opone directamente a nuestra vida cristiana. Porque Pablo dijo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo había decidido renunciar a la influencia del mundo. Entonces a esto se refiere Juan cuando habla de no améis el mundo. Es este sistema, estas formas de pensamiento, estas conductas que siempre se oponen a Dios. Ahora sí vamos a ver rápido las tres verdades en cuanto al mundo. Primera, versículo 15, fíjense. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Lo primero es el amor al mundo. El amor al mundo. Y vamos a ver qué es amar el mundo. Juan dice aquí dos cosas. Primero hay un mandato muy claro. Él dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Bueno, ¿qué es amar al mundo? Es importante entenderlo. Amar al mundo es desearlo fuertemente, es desearlo intensamente. Amar al mundo es permitir que mis deseos, que mis pensamientos y que mis acciones giren en torno al mundo. Es ponerlo en el primer lugar de mi vida, es darle al mundo la autoridad en mi corazón. Imaginemos que en nuestro corazón hay como un trono, ¿sí? Y ahí en ese trono está el mundo. Eso es amar al mundo, es darle el primer lugar, la prioridad en mi corazón. Pero quizás alguno puede decir, bueno, pero ¿no está exagerando un poco Juan aquí? ¿Cómo es que cristianos pueden amar al sistema a cuya cabeza está Satanás? ¿No parece esto un poco exagerado? Si yo les preguntara acá, ¿quién ama al mundo? Y todos diríamos, no, nadie. Pero bueno, Juan es un pastor muy experimentado. Él dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Vamos a hablar un poquito más adelante de las cosas que el mundo ofrece. No améis al mundo. Quiero que pensemos un momento, y ahora sí le voy a pedir que me acompañen a unos versículos. Y acompáñenme, por favor, a Filemón, ¿sí? 1:24, ¿sí? Filemón. Yo sé que a veces cuesta encontrarlo, Filemón, es un libro chiquitito, pero, versículo 24 directamente, ¿sí? Al final. No tiene capítulos. Versículo 24 de Filemón, después de Tito, antes de Hebreos. Y fíjense lo que vamos a leer aquí, versículo 24. Marcos, Aristarco, ¿están ahí? Y ahí se menciona a alguien. ¿A quién? Demas y Lucas, mis colaboradores. ¿Quién habla acá? Pablo. Y está mencionando a algunos de sus colaboradores. Y se menciona a este tal Demas, ¿no? Que era un colaborador de Pablo. Imagínense lo que implica ser colaborador del apóstol Pablo. Hay que ser colaborador de Pablo, con todo lo que era la vida de Pablo. Y ahí estaba Demas. Estos eran hombres santos, hombres que amaban a Dios, que acompañaban a Pablo siempre. Ahora acompáñenme a Colosenses 4:14. Colosenses 4:14. Porque pasa algo llamativo aquí, fíjense. 4:14. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Ya, ahora es solo el nombre, ¿no? Ya no se lo menciona, ya no se nos describe. ¿Sí? Primero era mi colaborador, ahora es Lucas, el médico amado, y Demas. Medio como que entró ahí. Pero ahora acompáñenme a lo que dice 2 Timoteo 4:10. 2 Timoteo 4:10. Dice la palabra, versículo 9, procura venir pronto a verme, 2 Timoteo 4:9, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Demas me ha, ¿qué? Desamparado, amando este mundo. Cuando leemos estas tres referencias, podemos ver que aquí hay una especie de degradación espiritual, podríamos decir. Vemos un hombre que estaba en el ministerio, que estaba activo en el ministerio, y que ya comienza, digamos, a inclinar su corazón hacia el mundo, y termina dejando todo lo que hacía por amor al mundo.
Y acá tenemos un ejemplo de lo que es amar al mundo, ¿no? Es tener al mundo como más placentero que servir a Dios. Ahí está Demas, ¿no? Un ejemplo de lo que es amar al mundo, ¿no? Desertó del ministerio. Yo, quizás esto no lo dice la Biblia, pero imagino que en algún momento en su corazón, en el corazón de Demas, empezaron a pasar preguntas, ¿no? Y él quizás empezó a preguntarse, bueno, pero ¿qué sentido tiene sufrir tanto al lado de Pablo? ¿Qué sentido tiene gastar mi vida, gastar mi salud? ¿Qué sentido tiene pasar hambre, pasar frío para anunciar este mensaje? En el mundo estoy más cómodo. En el mundo no voy a pasar frío, no voy a pasar hambre. Y quizás fueron preguntas que empezaron a surgir en el corazón de Demas y él terminó tomando una decisión. Por eso, hermanos, yo quiero también explicar en este momento que cuando yo amo al mundo, yo lo voy a reflejar en mis decisiones. ¿Cómo puedo decir esto? Porque en el contexto de Primera de Juan, Juan venía diciendo que el amor a Dios se va a reflejar ¿de qué manera? A través de la obediencia. Si alguno ama a Dios, ese va a ser alguien obediente. ¿Querés ver a alguien que ama a Dios? ¿Te gustaría? Ahí vas a ver a alguien obediente a Dios. Lo mismo pasa con el amor al mundo. Si yo amo al mundo, yo voy a obedecer al mundo. Porque el amor se manifiesta en decisiones. Si yo amo a alguien, yo voy a querer mostrarle ese amor haciendo renuncias, ¿no? En acciones. Bueno, lo mismo pasa cuando yo amo al mundo, ¿no? Son decisiones. Pero quiero hacer aquí una aclaración necesaria. Con esto de amar al mundo, ¿sí? Vamos a ver un poco más adelante. Pero, por ejemplo, yo les pregunto, ¿es incorrecto pensar o tener el deseo del progreso económico? ¿Qué piensan? ¿Es incorrecto desear quizás un mejor trabajo, un mejor ingreso? ¿Es incorrecto desear ciertas cosas placenteras del mundo o no? No es incorrecto. Entonces, ¿dónde está el problema con el amor al mundo? El problema, atención con esto, es cuando ciertas cosas del mundo comienzan a ser la fuente de mi satisfacción, la fuente de mi contentamiento, y cuando yo no las tengo, me entristezco, me pongo mal. Ahí hay amor al mundo, ¿sí? Ahí comienza la idolatría, ¿sí? Cuando son la fuente de mi contentamiento. Podemos usar ciertas cosas del mundo que Dios creó, siempre y cuando lo hagamos por su gracia y para su gloria, ¿sí? Una pregunta: ¿qué es aquello que te roba el gozo? ¿Cuál es la fuente de tu paz? ¿Cuál es la fuente de nuestra satisfacción? ¿Es Dios o es algo que tiene que ver con el mundo, no? El amor al mundo, avancemos un poquito más, porque Juan hace una declaración y dice, volvemos a Primera de Juan, no sé si estaban ahí. Primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Aquí hay una declaración muy importante, porque Juan está diciendo que no hay lugar para dos amores en nuestro corazón. Juan está diciendo el amor a Dios y el amor al mundo son incompatibles. Nuestro corazón no fue diseñado para tener dos amores. Fuimos creados para amar a un solo ser, para tener un solo objeto de nuestro amor. Por eso Jesús dijo en Mateo: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Hermanos, la doble vida no es posible. No es posible la hipocresía. No es posible estar aquí amando a Dios y estar en mi casa amando al mundo. Dios merece todo nuestro amor. O es todo o es nada. Yo creo que en algún momento en la vida cristiana tenemos que entender eso. No puedo estar con un pie acá y con un pie en el mundo, ¿sí? O lo amo a Dios con todo mi corazón, o no lo voy a seguir a medias. Tiene que haber una decisión radical, ¿sí? El amor a Dios y el amor al mundo no son compatibles. Santiago también habló de esto y él dijo: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra quién? Contra Dios. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Oh almas adúlteras. ¿Qué es el adulterio? ¿Qué es? Es romper un pacto de fidelidad, de amor, para amar a otra persona, para amar a otro objeto del amor, ¿no? Ese es el adulterio. Y uno, si lee, por ejemplo, el libro de Oseas, ¿sí? El libro de Oseas, uno ve lo que Dios siente cuando su pueblo lo reemplaza y cuando el pueblo de Dios ama ídolos.
Y allí ese libro es muy gráfico, ¿no? Hermanos, cada vez que decidimos amar al mundo en lugar de Dios es algo muy grave. Estamos cometiendo adulterio espiritual. Hay un autor que se llama Westcott y él dice así, atención, dice, no puede haber un vacío en el alma. No puede haber un vacío en el alma. Esta es una cuestión en la que no cabe la neutralidad. O se ama al mundo o se ama a Dios. O se ama al mundo o se ama a Dios. Hermanos, cuando no amamos a Dios, somos adúlteros espiritualmente. Somos infieles espiritualmente, ¿no? Eso es lo que Juan quería que entendamos. Rápido, vamos a lo segundo. En primer lugar dijimos el amor al mundo. Y en segundo lugar vamos a hablar de los ofrecimientos del mundo. Veamos el versículo 16 de Primera de Juan capítulo 2. ¿Alguien lo puede leer en voz alta, por favor? Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Gracias. Aquí Juan tiene un objetivo muy claro con este versículo. Y él quiere que entendamos qué es lo que el mundo tiene para ofrecernos. ¿Te gustaría saber cómo se resume todo lo que el mundo puede darnos? En estas cosas. En la satisfacción de los deseos de la carne, en la satisfacción de los deseos de los ojos y en la vanagloria de la vida. Juan dice, bueno, ustedes quieren saber qué te puede ofrecer el mundo, es esto. Satisfacción de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Vamos a ver rápido qué es cada una de estas cosas. En primer lugar, los deseos de la carne. Literalmente significa la lujuria de la carne, la lujuria de la carne. ¿Y qué es esto? Bueno, son lo que la Biblia llama estos fuertes deseos, estas pasiones que combaten en nuestro corazón, que son fruto de una naturaleza corrompida, de una naturaleza pecaminosa que todos tenemos. Es una inclinación, atención con esto, porque los deseos de la carne tienen que ver con la satisfacción de placeres sensuales. ¿Qué es esto de la sensualidad? La sensualidad tiene que ver con todo lo que despierta mis sentidos, ¿no? De ahí viene la sensualidad. Lo que yo puedo ver, lo que yo puedo tocar, ¿sí? Lo que yo puedo degustar. De ahí viene la sensualidad. Estos deseos buscan por ser satisfechos a través de ¿qué? De nuestros sentidos, de lo que sentimos. ¿Y cómo Satanás va a estimular los deseos de la carne? Bueno, ustedes saben que una de las industrias que más dinero mueve en el mundo es la industria de la pornografía. ¿Sabían eso? Sí. La pornografía es una industria multimillonaria. ¿Cómo hace Satanás para estimular los deseos de la carne? Bueno, ahí tenemos la pornografía por todas partes. ¿Qué podrían decirme de cosas como la oferta constante de cosas que estimulan el ocio, ¿no? El ocio, la comodidad, el confort. No está mal, ¿sí? Tener algo que nos dé comodidad, pero Satanás nos bombardea con mensajes de tenés que vivir una vida cómoda, no tenés que esforzarte. Y hoy vivimos en una cultura del no esfuerzo, ¿sí? Allá se dice la cultura de los ni trabajan ni estudian, ¿sí? Porque es verdad, es la cultura del ocio, de la pereza. ¿Qué podríamos pensar del consumismo en el presente? Todo eso tiene que ver con lo que Satanás usa para estimular los deseos de la carne. Hay que consumir, hay que comprar más comida, hay que tener mejores autos, mejor ropa, mejores casas, mejores vacaciones, más diversión. Ese es el mensaje que recibimos constantemente. ¿Percibimos eso o no? ¿O vamos por la vida simplemente pensando que todo es lindo? Satanás gobierna este mundo. No sé si, bueno, sí pasa aquí, pero por lo menos de donde yo vivo, es increíble cómo Satanás utiliza la noche para ofrecer todo en bandeja a los jóvenes. Bueno, pasa en todos lados, ¿no? Pero en la noche Satanás les ofrece drogas, sexo, alcohol, peleas, porque tiene que ver también con los deseos de la carne y un montón de cosas. Esos son los deseos de la carne que Satanás estimula. ¿Qué pasa cuando yo entrego mi corazón a los deseos de la carne? ¿Qué sucede en la vida? Dice la Biblia en Gálatas, y manifiestas son las obras de la carne. Atención, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos,
iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Es como que ya no se le ocurrió nada más, pero cosas semejantes. Eso es lo que sucede. Ese es el fruto de un corazón que se entrega a los deseos de la carne. Eso es lo que sucede. Pecado de todo tipo, desenfreno de todo tipo, los deseos de la carne. En segundo lugar, los deseos ¿de qué? De los ojos. Y también es interesante porque en el original significa la lujuria de los ojos. ¿Y qué significa esto? Yo estuve estudiando un poquito, es muy interesante. Proverbios dice, Proverbios 27:20, que los ojos del hombre nunca están satisfechos. Hay algo en nuestros ojos que es pecaminoso. Porque utiliza aquí la palabra lujuria, los deseos de los ojos. Jesús también dijo, en Lucas 11:24, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. ¿Esto qué significa, hermanos? Que hay una realidad que creo que la pasamos por alto muchas veces. Y es que somos lo que vemos. Repito, somos lo que vemos. Lo que yo soy, lo que Matías es, como hombre, en su carácter, en su forma de ser, es el resultado de lo que Matías ve, lo que consume viendo. ¿Me siguen? Dijo también el sabio en Proverbios, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Y cómo se forma el pensamiento? Nuestra mente no trabaja con nada, nuestra mente trabaja con el material que yo coloco en la mente, no es un recipiente vacío. La mente funciona, los pensamientos se alimentan a partir de lo que yo permito que entre a mi mente a través de mis sentidos. Entonces yo soy lo que veo. Yo estoy hecho, mi pensamiento está hecho de lo que el material que yo consumo con lo que veo. ¿Me siguen? Eso es lo que sucedió en el huerto del Edén. ¿Sí? Eva vio ese árbol, ¿no? Lo codició, pero primero lo vio. Entonces, lo que vemos es muy importante. ¿Qué podríamos pensar de, bueno, esto que tenemos acá, ¿no? Hoy vivimos en un tiempo donde hay una explosión de tecnologías visuales. Todo tiene que ver con lo que se ve, ¿no? Todo tiene que ver. Si no se ve, no se puede vender. Hay que mostrarlo, ¿no? Si no se ve, no se vende. Todo está diseñado para atraer la vista. Ropas, cosas, autos, casas. Y quiero decir algo más. Yo voy a confesar que también, ¿sí? Hay veces que me paso más tiempo viendo quizás algún video que el que paso leyendo la Biblia. Y eso tiene que ver con los deseos de los ojos. Satanás es muy astuto. Y yo quiero decir algo, no sé si alguien lo ha dicho, pero pasar horas viendo videos de cualquier cosa. Vos, si estás en cualquier lugar, vas a ver algún video que te va a cautivar, ¿no? No sé, el otro día había un video de un hombre que se largaba no sé de cuántos metros a una piscina. Y viste que demora un montón en largar si vos estás ahí esperando hasta el final hasta que se largue. Por poner un ejemplo, hay un montón de videos, ¿sí? Que no necesariamente uno está viendo cosas, podríamos decir, pecaminosas. Pero yo quiero decir que eso es pecado igual. Si yo paso horas viendo videos, viendo redes sociales y viendo cosas, y yo no estoy pasando horas leyendo la Biblia, yo estoy pecando. Es pecado. Esos son los deseos de los ojos que nunca se satisfacen. Nunca se satisfacen de ver. Y Satanás es muy astuto en proveernos, ¿sí?, todo este tipo de cosas. Dodd, un autor, también dijo, hablando de los deseos de los ojos, es la tendencia a dejarse cautivar por las apariencias. Es la tendencia a dejarse cautivar por las apariencias. Pero hay algo más que este mundo tiene para ofrecer. No solo los deseos de la carne, no solo los deseos de los ojos. En tercer lugar, la vanagloria de la vida. Esta palabra significa literalmente la gloria que no sirve. La vanagloria, la gloria que no sirve. Y aquí Juan está utilizando una palabra muy interesante, que es la palabra alazón, ¿sí? Que el alazón en el mundo antiguo era el fanfarrón del presente, ¿no? ¿Qué es un fanfarrón? Alguien que intenta siempre mostrar lo que es y lo que tiene, ¿no? Es el charlatán, ¿no? El que busca manifestar lo que tiene, aunque quizás no tenga, pero agranda lo que tiene. Ese es el fanfarrón, ese es el que fanfarronea.
Y aquí habla de esta cualidad del mundo, de siempre querer intentar aparentar, de siempre querer intentar sobresalir, impresionar arrogantemente a los demás. Y hermanos, en nuestro corazón existe ese deseo. Seamos honestos. Existe el deseo de sobresalir. Existe el deseo de querer ser buenos en lo que hacemos. Y no está mal con querer ser excelente. Esto quiero dejarlo bien claro. Yo creo que el creyente en lo que haga debe mostrar la gloria de Dios y debe querer comprometerse. Pero hoy en día el mundo nos comunica este mensaje: busca tener gran riqueza, busca tener un buen estatus, busca tener mucho conocimiento, busca tener muchos contactos, muchas amistades. Pero toda esta gloria es vana, es vana. A mí me cautiva y me gusta mucho la parábola que Jesús contó, la del rico insensato. ¿Se acuerdan? De un hombre que vivió toda su vida intentando amontonar riquezas por la misma vanagloria de la vida, ¿no? Pero al final Dios le dice: necio, esta noche vienen ¿a qué? A pedir tu alma, ¿no? La vanagloria de la vida. Y yo creo que como creyentes tenemos que tener cuidado, porque esta vanagloria muchas veces se viste de piedad. ¿A qué me refiero? Muchas veces podemos pensar que también tenemos que ser exitosos espiritualmente. Y sí tenemos que ser exitosos espiritualmente. Pero a veces medimos el éxito espiritual como lo mide el mundo. Y lo medimos en base a números, ¿no? Entonces, si hay una iglesia que tiene muchos miembros, es una iglesia exitosa. Sí, obviamente que haya muchos miembros es algo bueno. Pero cuidado, porque si pensamos en Jesús, el modelo perfecto, ¿cuántos seguidores tuvo él? 12. Y si pensamos en hombres del Antiguo Testamento como Jeremías, como Isaías, fueron despreciados, fueron aserrados. ¿Y qué? ¿No fueron exitosos espiritualmente? Cuidado con medir el éxito como lo mide el mundo. Cuidado con medir la grandeza espiritual en base a números, en base simplemente a resultado. La grandeza espiritual radica en la humildad, hermanos, en la humildad y en la fidelidad a Dios, ¿sí? En la fidelidad a Dios, la vanagloria de la vida, la vanagloria de la vida. El mundo funciona de esta manera. Yo me gusta mucho el fútbol, ¿no? Y veo muchos partidos de fútbol y la vanagloria que hay en el fútbol es increíble, ¿no? Es ese deseo de sobresalir, de ser grande, ¿no? De ser el mejor. Bueno, lo mismo pasa en todos los aspectos del mundo, porque Satanás va a promover esa vanagloria, ¿sí? Ya antes de ver lo último, ¿sí? Quiero volver a recordar lo que pasó en el huerto del Edén. Porque la mujer, ¿sí? Dice Génesis, vio que el árbol era bueno ¿para qué? Para comer. ¿Qué es lo que vemos ahí? Los deseos de la carne. Era bueno para comer. Literalmente significa era digno de ser probado. Y los deseos de la carne tenían que ver con la sensualidad, los sentidos. Y más adelante dice, y vio que era agradable ¿a qué? A los ojos, los deseos de los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, porque Satanás le había dicho que seréis como Dios. ¿Qué es eso? La vanagloria de la vida. Es lo mismo que hizo caer a Adán y Eva, es lo mismo que nos hace caer en el presente. Y finalmente terminamos con el versículo 17 de Primera de Juan capítulo 2. Dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Juan, ¿cómo escribe Juan? Es maravilloso. Él tiene una economía de palabras muy grande. Él no habla mucho, pero lo que dice, lo dice con mucha precisión. El mundo y sus deseos pasa. Juan está diciendo, bueno, ¿quieres amar al mundo? ¿Quieres darle tu corazón a las cosas del mundo? ¿Quieres darle tu tiempo, tus energías a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos, a la vanagloria de la vida? ¿En verdad lo querés? Bueno, si querés eso, escucha esto, dice Juan. El mundo pasa. El mundo pasa. Pero me gusta porque no dice el mundo pasará. El mundo pasa. ¿En qué tiempo está hablando? En presente. ¿Y eso qué significa? Esto es muy interesante. Porque yo no tengo que esperar hasta estar en la gloria para darme cuenta que lo que el mundo ofrece es temporal. Yo puedo descubrirlo en el presente. Yo puedo saber hoy mismo que lo que el mundo me ofrece es temporal, ¿o no? La satisfacción que el mundo va a dar es temporal.
es pasajera, es solo un momento. Los placeres carnales son solo un momento, los placeres de los ojos son solo un momento. La supuesta gloria que podemos encontrar en el mundo se desvanece. Pero sigue Juan y termina diciendo, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es como si Juan estuviese diciendo, bueno, ¿querés saber qué es verdadero placer? ¿Qué es verdadera satisfacción? ¿Qué es verdadera gloria? Es hacer la voluntad de Dios. Y esto es un llamado individual, ojo, atención, no es un llamado a nivel grupal. Juan dice, el que hace la voluntad de Dios. ¿Esto qué significa? Que yo no dependo de lo demás para hacer la voluntad de Dios. Yo puedo hacer la voluntad de Dios, sea cual sea mi entorno. ¿Escuchamos? Yo puedo vivir en un entorno muy complicado. Mi familia puede blasfemar contra Dios. Pero aún en ese entorno yo puedo hacer la voluntad de Dios. ¿Lo creemos o no? Sí, es posible y quizás esto te anima hoy. No conozco el entorno familiar de cada uno de los que estamos aquí, pero quizás tenés un marido que no quiere hacer la voluntad de Dios, que está entregado a este mundo. Bueno, podés hacer la voluntad de Dios y esta promesa es para vos. Quizás sos un hijo y tus padres no conocen a Dios. Podés hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Sea cual sea nuestro entorno. Noé vivía en un mundo que aborrecía a Dios, pero Noé fue hallado como justo, agradó a Dios. Es posible, es un llamado individual, pero no un llamado a hacer nuestra voluntad ni la voluntad del mundo, sino la voluntad de Dios. Y me gusta porque dice, el que sabe la voluntad de Dios. ¿Dice eso? ¿El que conoce la voluntad de Dios? No. ¿Qué dice? El que la hace. La voluntad de Dios, hermanos, no solo se conoce, no solo se estudia, la voluntad de Dios se ejecuta, se hace. Me gusta pensar mucho, no me quiero extender en el tiempo, pero me gusta pensar en la vida de Judas. ¿Se acuerdan cuando Jesús anunció, no vamos a buscar el pasaje, pero Jesús anuncia su muerte, ¿no? Y ahí todos comienzan en ronda a preguntarle a Jesús, ¿qué le dicen? ¿Seré yo, Señor, no? ¿Seré yo, Señor? Y Judas también pregunta, pero a veces no notamos lo que él dice. Dice, ¿seré yo maestro? O sea que todos los discípulos le llamaron a Jesús como Señor, pero Judas le llamó maestro. ¿Y cuál es la diferencia entre un Señor y un maestro? El Señor es aquel a quien yo le he rendido mi vida. El Curios, el dueño de mi vida, al que le pertenece mi vida. Yo le he rendido mi vida en decisiones, en obediencia, pero el maestro es el que me instruye, el que me da conocimiento. Y vemos muy bien que la vida de Judas fue simplemente conocimiento. ¿Judas vio los milagros de Jesús, sí o no? Sí. ¿Judas estuvo todos esos años con Jesús? Sí. ¿Judas vio caminar a Jesús sobre el mar? Lo vio sanar enfermos, pero para Judas Jesús fue solo un maestro. Y quizás hoy estamos aquí y conocemos de Jesús y sabemos de Jesús, pero Él nunca ha sido nuestro dueño, nuestro Señor. El que hace la voluntad, esa es la marca de un verdadero discípulo, la obediencia, ¿no? Y terminamos, ¿sí? Ya pensando que dice, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Barclay, un autor muy conocido, dice que permanecer para siempre no significa que nunca vamos a morir. ¿Pero qué significa? Que esta persona que hace la voluntad de Dios ha construido su felicidad sobre una base segura y que nunca puede pasar. Esto significa un fundamento eterno de alegría, paz y satisfacción. Hermanos, hacer la voluntad de Dios es pararnos sobre un fundamento eterno de alegría, paz y satisfacción. Ni aún la muerte va a poder quitarnos esa satisfacción de hacer la voluntad de Dios. El mundo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y también quiero leerles lo que decía Barclay, también dice, la persona, atención, ya estamos terminando, la persona que entrega su vida a las metas y las maneras del mundo, está dedicando la vida a cosas que literalmente no tienen ningún futuro. Todas estas cosas son pasajeras y no tienen ninguna permanencia. Pero la persona que ha puesto a Dios como el centro de su vida se entrega a cosas que duran para siempre. La persona del mundo está condenada a la desilusión. La que pertenece a Dios tiene seguro un gozo que nunca se acabará,
Y ya terminando, ¿sí? Quiero que busquemos este versículo y terminamos aquí en Hebreos capítulo 11. Por favor, acompáñenme a Hebreos capítulo 11, versículo 24. Hebreos 11, 24, y ahí tenemos la Biblia que nos habla de Moisés, ¿no? Y él dice, en 11, 24, dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Egipto, en la Biblia, es símbolo ¿de qué? Del mundo. Y acá tenemos un hombre que él rehusó. Él estaba en la cima del mundo, él podría haber tenido todo. Él podría haber tenido deseos de los ojos, de la carne, vanagloria, todo. Pero él rehusó todo eso. Escogiendo, hay que tomar una decisión. Escogiendo, hay que tomar una decisión entre si yo voy a amar a Dios con todo mi corazón o voy a amar al mundo, ¿sí? Yo simplemente quiero pedir que cada uno de nosotros inclinemos nuestros rostros, vamos a orar y quizás tomar un momento para pensar. La pregunta para hacernos es simple. ¿A quién vamos a amar, no? Pensemos. ¿Vamos a amar al mundo o vamos a amar a Dios? ¿Bajo qué principio nos estamos guiando? ¿Bajo los principios del mundo o los de Dios? Y quizás haya alguno que aquí tiene que tomar alguna decisión de reorientar su vida, de establecer nuevas prioridades en su vida, de poner a Dios en primer lugar. Tomemos un tiempo personal para orar y después cerramos con una oración. Querido Padre, te damos gracias por esta noche, Señor. Te agradecemos por esta epístola de Juan. Te damos gracias por este pasaje que leímos. Y es tan clara tu palabra, Señor. Tú nos mandas a no amar el mundo, sino a amarte a ti con todo nuestro corazón. Padre, la victoria comienza en el corazón. Es una cuestión de amor. Y queremos amarte, Señor. Queremos amarte a ti. Danos fuerzas para amarte a ti, Señor, cuando el mundo nos ofrezca distintas cosas. Padre, aquí este domingo podemos estar todos juntos, podemos cantar, podemos mostrar muchas cosas, pero en el día a día, cuando venga la tentación, cuando Satanás quiera presentarnos los placeres de este mundo, que podamos tomar en ese momento la decisión de amarte y mostrar nuestro amor en decisiones prácticas, Señor. Padre, bendice esta iglesia, bendice todo lo que estás haciendo y que en este lugar puedan seguir levantándose hombres y mujeres, adolescentes, jóvenes, niños, que te amen a ti y que, como dice ese hermoso himno, Señor, te seguimos a ti y el mundo queda atrás. No vuelvo atrás, Señor. Gracias por este hermoso tiempo en nombre de Jesús. Amén.